esta visita a Playa del Carmen, decidimos ir al Parque Xcaret, al cual puedes llegar desde Cancún o desde Playa del Carmen, dependiendo de dónde te hospedes. Aquí les dejamos más o menos el tiempo de recorrido en auto. Al llegar, desde que te bajas de tu auto, vas por un pasillo en el cual encontrarás diferentes módulos que te darán precios de las actividades extra que puedes pagar para realizar dentro del parque. Entre ellas encontrarás nado con delfines, nado con tiburones, hacer caminata bajo el agua con unos cascos especiales. El parque cuenta con diferentes precios y a la entrada puedes pagarlos ahí o hacerlo desde la aplicación. La aplicación es mucho más recomendable ya que encuentras diferentes descuentos, ya sea por ser mexicano, por residir en Quintana Roo o por tener credencial del INAPAM. Les podemos recomendar que mejor bajen la aplicación y así consigan estos descuentos que les van a favorecer, ya que la entrada en precio regular sin ningún descuento está en 3,211.07 por persona. A la entrada lo primero que vas a ver es esta parte donde hay unos huevos que están en una incubadora y vas a ver cómo nacen los pollitos. Lleva tiempo y a veces puedes entrar al parque y hasta que sales vas a ver nacer un pollito. Pero es muy entretenido, es muy tierno y muy divertido. Cuando por fin logras despegarte de los pollitos, a la entrada te reciben unos flamingos y unas guacamayas que están hermosísimas. Y así comenzamos parte de este recorrido. Lo que sí te recomiendo es que a veces puedas apartar hasta 2 días para recorrer el parque, ya que es muy grande y en un día no alcanzas a hacer todas las actividades ni recorrerlo por completo. En el parque encontrarás 3 ríos subterráneos. Tú puedes elegir a cuál ir. En ellos te van a prestar lo que es los chalecos y los snorkels y las aletas si es que así tú lo quieres, o tú puedes llevar los tuyos. Sin embargo, los ríos no están tan fáciles para quien no sabe nadar o se desespera mucho en el agua o estando bajo tierra, porque hay partes en donde vas bajo la tierra y hay otras en donde sí estás como abierto, como si fuera un cenote. Durante el recorrido puedes tener varias vistas del parque, obviamente desde el río hacia afuera, como ver el teatro o el lugar en donde se encuentran los venados. Nosotros buscamos en el río ver algunos pececillos, pero realmente son poquitos los que llegas a ver ahí. Al salir del río, caminamos por una parte donde se encuentran camastros, arena y hamacas. Allí había un letrero en donde podías ver a qué distancia te encontrabas de diferentes puntos del planeta.
Después de esta parte encontramos el área de la playita. Ahí también intentamos ver peces, pero la verdad es que solamente vimos muy poquitos. Es bajita la playa que está ahí porque te conviene más para niños pequeños para que se diviertan. Y pues no está muy recomendable nadar porque entre tanta arena y se levanta no ves mucho y los peces son muy pequeños. Y nosotros seguimos en la búsqueda de los peces. Así que pasando la playita, hay otra área en especial en donde puedes realmente ver peces. Ahí es en donde haces snorkel. Está dividido como por un puente y además hay una especie de manglares en la parte de atrás en donde hay muchos peces y está padrísimo estarlos persiguiendo. Por cierto, casi me quedo atorada ahí. En esta área, si tienes personas que no quieren meterse a snorkelear y ver los peces junto contigo, también encontrarás área de sombrillas y sillas. Y algunos tienen camastro para que te puedas quedar ahí disfrutando tanto del clima como de ver a tus familiares o amigos nadar y divertirse persiguiendo peces. Creo que los espantamos un poquito, pero estuvo genial. Fueron peces muy bonitos y los pudimos ver muy cerca. Al terminar esta parte encontramos una división. Esta división hace que ya no te vayas más adentro hacia el mar. Sin embargo, del otro lado es en donde se realiza la caminata bajo el agua, una de las actividades que tienen costo, y tú llevas ahí un casco de buzo como los que se utilizaban antes. Puede ser muy divertido para lograr ver la fauna que encuentras dentro del mar. Nosotros lo que hicimos de actividades fue nadar con delfines y realmente lo disfrutamos muchísimo. Es hermoso poder convivir con estos animales, aunque debo destacar que hubo un momento en el que nos pidieron que nos pegáramos a la malla donde estábamos paradas al principio en una tabla, porque era una época como de apareamiento o algo así, o una de las delfines estaba en celo y un delfín macho se puso a nadar rapidísimo en círculos
Entonces, por precaución, nos hicieron a la orilla, ya que el delfín estaba desplegando todo su poderío para conquistar a la chica. Encontrarás camino a la salida y al último evento, un camino en donde primero pasarás por la zona del lienzo charro, en donde verás un buey precioso que puede dejarse agarrar. De igual forma, más adelante hay una capilla que está preciosa y en la cual hay diferentes personajes mexicanos emblemáticos que tienen sentados en fotografía en las butacas de esta capilla. Seguirás tu recorrido y caminando por donde habrá figuras de el guerrero jaguar o el guerrero águila y te podrás tomar fotos con ellos. Y más adelante está la entrada del último evento. El último evento es un espectáculo llamado México Espectacular. Y sí que es espectacular. En este tienes dos opciones. La entrada general, que ya está incluida en tu pago de entrada, y la otra es que puedes pagar ahí una cena gourmet. Esta cena, aunque no es económica, sí es muy rica y además tienen la precaución de preguntarte si eres alérgico a algún alimento o si utilizas algún tipo de comida especial, es decir, si es vegetariano o crudivegano o no sé, algo en específico que tú requieras en tu alimentación. En este espectáculo hay mucha variedad respecto a la música y los bailes de cada región de México. Es imperdible. De verdad, si vas, te lo recomiendo muchísimo. Te vas a entretener y divertir mucho, ya que abarca la historia de México desde la época prehispánica hasta nuestra música tradicional actual.
Y así fue como se terminó nuestra visita a Xcaret. Si te ha gustado nuestro video, recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal y tocar la campanita para poder ver más videos como este.